Buenos días, hermanos. Buenos días. Pues nuevamente estamos iniciando, retomando nuestro discipulado. Creo que por las vacaciones como que nos acostumbramos un poquito a no llegar a tiempo, y lo digo por mí mismo. Pero espero que podamos retomar el hábito de poder estar presentes, de poder estar atentos y de continuar el estudio que tenemos de nuestros cimientos, los cimientos de nuestra fe, los cimientos de lo que creemos, lo que sabemos y lo que debemos también estar preparados para confesar, porque ese es el chiste de saber qué creemos, en qué creemos y cómo lo creemos. Dice Pedro que debemos estar preparados para dar razón ante todo aquel que demande una razón de nuestra fe, de la fe que creemos, de la fe que profesamos. Así que vamos a iniciar. Les pido que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque permites, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, permites nuevamente estar reunidos como hermanos, Señor, dejando nuestra rutina, nuestros asuntos de menor importancia, dejándolos allá para atender, Señor, este llamado que nos haces tú, y de estar presentes en esta tu casa, en esta tu iglesia. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, y en este día queremos rogarte que a través de tu Espíritu Santo tú nos bendigas, nos ayudes, nos dirijas, nos guíes a toda verdad, porque únicamente con la ayuda de tu Espíritu Santo podremos ser guiados, llevados, enseñados, exhortados, animados, Señor, a través de tu palabra. Te agradecemos y pedimos tu dirección, pedimos que nos sigas guiando y ayudando en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos ya avanzando un poquito en lo que es completar el estudio de nuestros cimientos firmes, y estamos casi por terminar lo que abarca el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan un poquito la clase pasada, hace ya 3 semanas? Sí, ¿verdad? ¿Tuvimos 2 de vacaciones? Igual según el calendario escolar, creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan un poquito acerca de qué nos hablaba nuestro hermano David? Tocó, ¿verdad? A David. Comenzaba a hablar de los profetas. Ajá, ¿qué más? Si le tocó a David, nos habló un poquito de su tocayo. ¿De quién? Ok, perfecto. Bueno, nos habló un poquito de David y de Saúl, precisamente, sí es cierto. De Saúl y de David, de los reyes, los primeros reyes que el pueblo de Israel pidió. Querían parecerse a los pueblos de su alrededor y pidieron reyes. Dios pues les concedió, nombraron a Saúl, después de él fue David, después fue Salomón, y después se divide el reino, se divide Israel, se divide 2 tribus hacia el sur y 10 hacia el norte.
Y esa división normalmente obedece a que pues, el pueblo de Israel entró en una rebeldía de pues no solamente querer parecerse a los pueblos de su alrededor en querer tener reyes, sino también en las cosas que ellos practicaban, también en las cosas que ellos hacían. Se edificaron lugares altos, se hicieron imágenes de piedra, de madera, de diferentes materiales, pero no solo eso. Los cultos que rendían a esas imágenes, los cultos que rendían en esos lugares altos, pues eran totalmente parecidos a los cultos paganos. Eran totalmente llevados de una manera extrema. Todo lo contrario a lo que el Señor había ordenado a través de la ley de Moisés, todo lo contrario, pues era, ellos practicaban todo aquello que les enseñaban de alguna manera los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces cayeron en esta rebeldía, cayeron en esta desobediencia, y Dios les manda muchos mensajeros, les manda muchos profetas. Es con lo que culminaba el estudio la semana pasada o la vez pasada. Y Dios le manda muchos profetas, muchos mensajeros al pueblo de Israel. Y los mensajeros, los profetas, pues no iban y les decían cosas bonitas. Los profetas iban y les decían, les señalaban su pecado, les señalaban en qué estaban fallando, les señalaban en qué estaban ofendiendo a Dios. Esa es la labor de los profetas. La labor de los profetas no es hablar cosas bonitas, hablar cosas que me hagan sentir bien y que tú puedes, tú tienes mucho potencial, tú eres, ¿qué más? Se escucha en la modernidad, en los profetas modernos muchas veces pues, nos hablan cosas que queremos escuchar y que su objetivo es querer hacernos sentir cómodos. El objetivo últimamente del mensaje del evangelio, entre comillas, el evangelio actual, es querer hacernos sentir bien y atraer a las personas únicamente queriendo hacerles sentir bien, queriendo decir que no hay ningún problema, que así como viven, pueden vivir, no hay ningún problema, Dios te acepta así como eres. Dios tiene que, si quiere que tú le sigas, pues tiene que aceptarte así como eres, así con tus defectos, pero no solamente tus defectos, así con tus pecados incluso. Entonces, eso era lo que quería escuchar el pueblo de Israel a través de los profetas, pero los profetas pues hablaban la voluntad de Dios y señalaban el pecado del pueblo. Los profetas entonces eran burlados. La mayor parte de los israelitas se burlaba de las amonestaciones hechas por los profetas, hasta el grado de que mataron a muchos de ellos, mataron a muchos profetas. ¿Por qué? Porque les incomodaba su mensaje, les incomodaba lo que les decían y que les señalaran su pecado. Y lejos de arrepentirse, lejos de escuchar el mensaje, mataban a los profetas, los desechaban, se burlaban de ellos, y ellos, el pueblo de Israel, continuaba en su error. Continuaban en su pecado, continuaban en su obstinación por seguir imitando las costumbres de las naciones vecinas. Entre los israelitas había algunos que iban al templo solo para cumplir los ritos. ¿Eso nos suena familiar? ¿Nos suena común? En la actualidad también sucede. Hay mucha gente que únicamente acude pues, solamente por cumplir un rito, por cumplir con un horario, por cumplir, no sé, quedar bien con alguien, con algún familiar o con algún amigo. Es que me invitaron y cómo le voy a decir que no, es que toda mi familia va y cómo voy a desairarlos yo. Pues muchas veces esto sucede más bien desde la historia de Israel. Iban solo por cumplir los ritos, no le daban mayor importancia, no hacían caso a las promesas de que un Salvador vendría. Y eso era de lo que se trataba los cultos. De eso era lo que se trataba, en este caso, las reuniones,
la congregación, era una manera de celebrar, o más bien de darle importancia a las promesas de que vendría un Salvador, de que vendría un Mesías, de que vendría un libertador, un redentor. Aún muchos sacerdotes, y esto es triste, aún muchos sacerdotes y aún muchos líderes cayeron también en esta hipocresía, cayeron también en esta mentira de que aún los que debían animar al pueblo, los que debían exhortar al pueblo, los que debían enseñar al pueblo, ellos mismos estaban cayendo en esa tibieza de solamente acudir por un mero ritual y no por convicción. Entonces, aún los sacerdotes lo hacían, aún algunos líderes, y llegaban y ofrecían sacrificios, ofrecían alabanzas, pero solamente de labios para afuera. No lo ofrecían de corazón, no era desde su corazón. Además, seguían las enseñanzas de falsos profetas. Este es otro punto. Había no solo los profetas de Dios, sino que también había falsos profetas. Igual nos suena familiar en nuestro tiempo, tal vez, espero que no en nuestra iglesia, pero sí en nuestro tiempo. Nos suena familiar que hay falsos profetas, que hay falsos evangelistas, que hay un falso mensaje. Pues sí, también lo hay. En ese tiempo también lo había, y había gente falsa, con una enseñanza errónea. Estos hombres torcían la palabra de Dios con el fin de hacer que el pueblo de Dios se alejara más de él. Quiero que por favor me ayuden con algunas citas. Jeremías 6:16. Quiero que le pasen el micrófono a Eve, es el que más participa siempre. Hoy no, hoy está distraído. Jeremías 6:16. ¿Alguien aparte de Eve? Ya ven que si no es... Exacto. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Exacto. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Paraos en los caminos, vean los caminos, pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino, pregunten cuál es la manera correcta. Vean, y no solamente pregunten para informarse, sino anden por él. Ese era el mensaje de Dios a través de los profetas. ¿Y cuál era la respuesta del pueblo? Así directamente: no andaremos. Qué situación tan difícil, ¿no? De mucho descaro del pueblo de Israel, de decir abiertamente: no andaremos. Ni siquiera era, tomo tu consejo y gracias. Bueno, ok, ya lo escuché, sí, voy a buscar, sí voy a indagar cuál es el mejor camino y voy a andar por él. Ni siquiera eso. Dice que el pueblo respondía abiertamente: no andaremos. En el Nuevo Testamento vemos ejemplos de que también se seguía con esa costumbre. 2 Timoteo 4:3, alguien diferente a nuestro hermano Eve que quiera leer. 2 Timoteo 4:3. 4:3. Sí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias. Creo que continúa en el 4 entonces, diciendo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gracias, sí. Era 3 y 4. Pues Pablo le dice a Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo que esa situación que se daba en el Antiguo Testamento y que la gente decía, no andaremos en el buen camino, pues se iba a repetir. Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo y decía que en los postreros tiempos, y estaba hablando tanto de los postreros tiempos de la vida de ellos, de su contexto de ellos, como de los postreros tiempos que ahora estamos viviendo nosotros. Dice que habrá gente que teniendo ¿qué? Comezón de oír,
comezón de escuchar cosas nuevas, comezón de escuchar cosas que les agraden. Dice que amontonarán para sí, ¿qué? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencias? Conforme a sus malos deseos, conforme a sus malos sentimientos. Entonces, hay gente que tiene comezón de oír, pero no la palabra de Dios. Hay gente que tiene comezón de oír, pero cosas nuevas. Y obviamente esas cosas nuevas no son cosas que son agradables a Dios, son cosas diferentes a la voluntad de Dios. Hay muchas doctrinas en la actualidad que únicamente el objetivo es hacer sentir bien a las personas. Es decirle que tú eres un triunfador, tú eres una persona de excelencia, tú puedes, tienes que valorarte a ti mismo, que nadie te diga que no puedes y tú puedes triunfar. Tú puedes ser exitoso, tú puedes tener lo que tú quieras, decláralo y solamente las cosas van a llegar. ¿No han escuchado eso? Lo hemos escuchado. Entonces, en los postreros tiempos habrá gente que teniendo comezón de oír amontonarán para sí maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias. Y dice que cada vez más los apartarán, ¿de qué? De la verdad. Los apartarán de la verdad y se inclinarán hacia fábulas, hacia mitos. ¿Qué es lo que hoy vemos en nuestro tiempo? Que están resaltando muchas cosas que no tienen ningún sustento, ni bíblico, ni científico, ni moral, ni de ninguna otra forma. Todo lo que es la ideología de género, todo lo que es las enseñanzas que hoy están de moda, no tienen ningún sustento ni bíblico, ni científico siquiera, ni moral. Por eso es que mucha gente se aparta de la verdad de Dios para hacer caso a fábulas, para hacer caso a mitos. Dice un texto más, Mateo 3:3. A ver quién lo tiene, Mateo 3:3. Hablando de Juan el Bautista en ese texto. Mateo 3:3. Otra vez desde el principio, porque no esperaste el micrófono. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gracias. Cuando comenzó a predicar Juan el Bautista, decía de él mismo y no solamente de él, sino de Elías, porque era una continuidad de la profecía de Elías. Dice, voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. Y yo cuando escuchaba esa frase pensaba, bueno, pues sí, Juan el Bautista normalmente andaba en el desierto, ahí donde hay arena, ahí donde hay cactus, ahí donde hay todo lo que hay en el desierto. Pero no solamente se refería a eso, no solamente se refería a que andaba en lugares sin gente, sino que estaba predicando, pero su mensaje caía en tierra árida, su mensaje caía en tierra que no producía frutos. Por eso su mensaje era como una voz que clama en el desierto, una voz que clama donde nadie escucha. Y aunque oyen, no escuchan, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es oír lo que se está hablando, pero otra cosa es que de veras entre en nuestros oídos, que de veras haga una huella en nuestro corazón, en nuestra mente, y de veras lo llevamos a la práctica. Entonces, la voz de los profetas, y en este caso de Juan el Bautista, era la misma condición, se presentaba en él, que la condición de los profetas del Antiguo Testamento. Era como una voz que clamaba donde no hay gente, donde nadie escucha. Y aunque la gente escuchaba, era como una semilla que caía en tierra árida, en tierra donde no iba a producir ningún fruto. Entonces, todo esto sucedía con los profetas. Y por otro lado, pues Dios tenía paciencia. Dios mostraba una paciencia como no tenemos idea.
Muchas veces pensamos, bueno, es que Dios yo no escucho su voz, es que yo no sé cuál es su voluntad para mi vida, es que ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber cuál es la respuesta de Dios para mí en específico? Pues Dios está hablando. Dios habla a través de sus profetas, Dios habló a través de sus profetas, Dios habla a nosotros en este tiempo que ya no hay profetas a los que se les revele nueva palabra de Dios, nos habla a través de su palabra y su palabra ya está completa, su palabra ya está totalmente completa para cada uno de nosotros y todas las necesidades que nosotros tengamos, ahí está expresada la voluntad de Dios en su palabra. Y hoy quienes tenemos la oportunidad tal vez de enseñar, tal vez de hablar, ya sea aquí frente a la iglesia o en conversaciones uno a uno, tenemos la oportunidad de hacer lo que los profetas hacían, de hablar la palabra de Dios, de profetizar la palabra de Dios y llevar el mensaje. Y hablar de la paciencia que Dios tuvo, que Dios ha tenido desde el principio de los tiempos y la sigue teniendo hasta hoy. Dios había dicho a través de sus profetas que si la gente se rehusaba a obedecer únicamente al Señor, el Señor dejaría que sus enemigos los conquistaran. Así que Dios había advertido desde un principio, ¿me van a escuchar? O si no, pues voy a dejar que corran las consecuencias. ¿Me van a escuchar y me van a obedecer o van a sufrir? El pueblo de Dios sabía el camino correcto, escuchaba, tenía la mano para escuchar a los profetas, pero ellos decidieron no andar en el camino y entonces el Señor decía, pues bueno, si no me escuchan, pues van a tener que sufrir las consecuencias. Y no solamente porque Dios sea un Dios impaciente, no es porque Dios sea un Dios arbitrario. No, Dios da la oportunidad y se la dio por muchos años, le mandó a muchos profetas al pueblo de Israel y el pueblo de Israel obstinado. Bueno, Dios manifiesta en todo esto su paciencia, una gran paciencia. Pero la gente rehusaba obedecer al Señor. El Señor entonces dejaría que sus enemigos los conquistaran y se los llevaran cautivos. Y eso ya había sucedido en una ocasión. Con el pueblo de Israel sucedió que se fueron cautivos, o más bien el Señor permitió que estuvieran cautivos. ¿Dónde? ¿Sí recuerdan? La primera vez en Egipto. ¿Por cuántos años? 400 aproximadamente. Entonces el pueblo ya tenía esa experiencia, pero aún así no aprendían, aún así no entendían. Aunque el pueblo se rebelaba una y otra vez, el Señor les tuvo paciencia, como en los días de Noé, cuando el Señor trató con la gente. ¿Recuerdan qué tiempo? Sí, lo vimos en las lecciones, ¿no? Mientras Noé construía el arca, ¿qué tiempo estuvo hablando la gente? 100, 120 aproximadamente, 120 años hablando a la gente. ¿Y cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Ninguno. Del montón de gente que sin duda había, ninguno se convirtió, solo Noé y su familia. Y se estuvo predicando por 120 años. La paciencia de Dios se llevó a cabo por 120 años. Dios envió profetas uno tras otro, y aunque Dios es paciente, al final el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. O sea, Dios es paciente, pero no para siempre. Dios tiene también un plazo. Dios tiene también que cumplir su palabra. Dios tiene que cumplir lo que promete. Tanto las cosas buenas como también las consecuencias del pecado. Quiero que alguien me ayude a leer Éxodo 34:4. Esperen, si alguien lo encuentra, esperen a que les den el micrófono para que todo se quede grabado ahí en la transmisión. Daniela. Éxodo 34, es 34:6, por favor. Pasando delante de él, proclamó: el Señor,
Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Gracias. Dice que es clemente y ¿qué más? Es compasivo y para la ira ¿qué? ¿Es rápido, es de mecha corta como nosotros? No, dice que es lento para la ira, es grande en misericordia. Entonces nos habla de la paciencia de Dios y que muchas veces nosotros, el pueblo de Israel en este caso, y también nosotros a veces desafiamos esa paciencia y decimos, no me va a hacer nada. No, si no se ha manifestado a mi vida, ya por cuánto tiempo, pues no creo que manifieste las consecuencias. Salmo 78, 38, ¿quién lo tiene a la mano, por favor? Edson, Salmo 78, 38. Aprovechando, pues le damos la bienvenida a Edson. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Muy bien, dice que perdonaba, ¿cuántas veces? ¿Sí escucharon lo que decía? ¿Cuántas veces perdonaba? Muchas veces. Dios perdona muchas veces, Dios aparta su ira muchas veces. Dios es paciente por mucho tiempo, Dios es paciente muchas veces. Y dice la palabra de Dios que aún hasta nuestros tiempos, Dios es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mucha gente tiene por tardanza la venida de Dios. Mucha gente tiene por tardanza el regreso del Señor Jesucristo. Pero Dios tiene su razón. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero bueno, en el caso del pueblo de Israel, pues la paciencia de Dios tuvo también un límite. Dios había advertido a través de los profetas, Dios le tuvo paciencia al pueblo de Israel por muchos años, por muchos siglos, les habló, les predicó. La gente dijo, no andaremos. ¿Y qué sucedió? Pues las consecuencias de sus actos. Segundo de Reyes 17, ¿quién quiere leer? Levante la mano. Segundo de Reyes 17, del 5 al 8. Eve, por favor. 5 al 8, ¿verdad? 17 del 5 al 8. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ellos 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá y en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Hasta el 7. Hasta el 8. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Gracias. Ahí está hablando de que Dios permitió que Asiria sitiara, Samaria. Samaria, recordemos, era la capital de las 10 tribus del norte, de lo que se le llamaba Israel, el reino de Israel. Su capital era Samaria y estaba representada por 10 tribus, las 10 tribus del norte. Y dice que Asiria puso sitio contra Samaria y se llevó cautivos a los del pueblo de Israel. Segundo de Reyes 25, ahí adelantito, alguien más que nos ayude a leer. Segundo de Reyes 25 del 1 al 12, es un poquito extenso aquí. 25 del 1 al 12. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías.
A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. De ahí nos saltamos hasta del 8 al 12, por favor. Bueno, ahí da algunos detalles de cómo se fueron, pero en el 8 al 12 seguimos. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba en el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Gracias. Hasta ahí pues ahí narra cómo el reino del sur, principalmente llamado el reino de Judá, con capital en Jerusalén, fue también hecho cautivo ahí por Babilonia. Entonces las 10 tribus de arriba, del norte, fueron llevadas por Asiria, las tribus del sur fueron llevadas por Babilonia. Entonces todo el pueblo de Israel cayó en cautividad. Dios permitió que fueran hechos cautivos, y todo esto fue por consecuencia de su pecado. Deuteronomio 28, 15 dice así, 28:15, pero acontecerá, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, dice, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 41 dice, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán, ¿qué dice? En cautiverio. Irán en cautiverio. Así que todo esto estaba anticipado por Dios. Ya lo dijimos, Dios mandó a sus profetas, los profetas advirtieron, los profetas fueron desechados, se burlaron de ellos, Dios tuvo paciencia porque les envió uno tras otro profeta con el mismo mensaje, arrepiéntanse o van a sufrir las consecuencias. Y el pueblo dice, no andaremos. Entonces fueron llevados cautivos nuevamente, ya habían estado cautivos 400 años en Egipto, y nuevamente fueron llevados cautivos a Asiria y Babilonia. Entonces Dios mandó a otros pueblos para someter a Israel. Las tribus del norte fueron llevadas a Asiria, ya lo dijimos. Asiria era una nación muy distante. Los babilonios, otra nación poderosa, conquistaron a Jerusalén. El templo fue destruido y los israelitas fueron desterrados y esparcidos. El pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia. Los babilonios trataron con crueldad a los israelitas. En Babilonia, los israelitas volvieron una vez más a arrepentirse. Fíjense hasta qué grado, hasta qué punto llegó el arrepentimiento al pueblo de Israel. En Babilonia, dice, los israelitas volvieron una vez más a arrepentirse. ¿Y cuál creen que fue la reacción de Dios? Perdonar. Dios muestra una vez más su misericordia, Dios muestra una vez más su paciencia. Dice, entonces Dios los liberó y los hizo volver a su patria. Cuando llegaron otra vez a Jerusalén, comenzaron el trabajo de reconstruir el templo y la ciudad que los babilonios han destruido. Si quieren ver un poquito con más calma este episodio de cómo regresa el pueblo de Israel, cómo regresan y reconstruyen, es necesario leer Esdras y Nehemías principalmente. Solo vamos a leer una parte, Esdras 6,
del 13 al 18, a ver si alguien lo tiene. Esdras 6, del 13 al 18. Solo una parte del regreso. No vamos a ahondar mucho en muchos detalles del cautiverio y de todo esto. Aquí la lección solo marca las partes importantes, las partes que sobresalen, pero bueno, vamos a ver, ¿quién la tiene? Dani. Esdras 6, 13 al 18. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Gracias. Pues ahí se narra un poquito de la alegría que vivió el pueblo de Israel cuando se les permitió regresar. Se les permitió comenzar a reconstruir el templo, se les permitió también reconstruir el muro, la muralla de Jerusalén, y de alguna manera restablecer la gloria que en algún momento había tenido el pueblo de Israel cuando reinaba Salomón, cuando reinaba David. Todo aquello que por el pecado fue destruido, fue derribado, y el pueblo de Israel, cuando tuvo la oportunidad de regresar, cuando obviamente no solamente es que se les dio la oportunidad, sino que mostraron arrepentimiento a través de Esdras, a través de Nehemías, de Zorobabel, que lideraron por algún tiempo el pueblo de Israel, llevaron a Israel al arrepentimiento. Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia de ellos y les permitió regresar a Jerusalén. Reconstruyeron el templo, reconstruyeron el muro, hicieron fiesta. Dice que mataron, ¿cuántos animales? Muchos, un montón de barbacoa que tuvieron. Entonces, el pueblo de Israel tuvo gran gozo cuando regresaron a su pueblo y restauraron la adoración. ¿Pero qué creen? Que esa adoración no duró mucho. Aunque reconstruyeron el templo, muchos iban a adorar a Dios, pero ¿qué creen? No lo hacían de corazón. Otra vez la rebeldía, otra vez la obstinación, otra vez el pecado en pocas palabras. No lo hacían de corazón y lo hacían solamente como algo religioso. Nos acordamos de Caín, cómo era su adoración, cómo era simplemente por cumplir un rito, simplemente por cumplir un requisito, pero lo hacía a su manera, lo hacía pensando que lo que yo haga le tiene que agradar a Dios como yo lo haga, no como Él me lo pida, que se conforme con que le ofrezco algo. Y muchas veces caemos en eso también. Es que Dios se tiene que conformar así como yo lo haga, así como a mí me gusta, así como yo me siento bien. Yo voy a adorar a Dios así como a mí me place, así como a mí me convence, y a Dios le tiene que gustar. Pues la gente comenzó a hacer las cosas a su manera. Muchos fueron al templo, pero con el mismo espíritu, con el mismo fin de únicamente llenar un requisito, únicamente estar ahí por estar. Ofrecían sacrificios solamente por ofrecerlos y no porque realmente se sintieran pecadores, no porque realmente sintieran que necesitaban la misericordia de Dios, no porque realmente sintieran que necesitaban caminar en el camino del Señor. Su actitud era prácticamente la misma.
Entonces iban al templo, ofrecían sacrificios, pero muchas veces eran incluso, en eso eran sacrificios, era fuego extraño. Y nuevamente entonces el pueblo de Israel caía en este círculo vicioso. Dios los perdonaba, se alegraban, pero caían otra vez en el pecado, sufrían las consecuencias y volvían a ser cautivos. Isaías 1, del 11 al 15, nos habla de qué pasaba con Dios, qué pensaba Dios de todo este círculo vicioso. Isaías 1, del 11 al 15, ¿quién lo tiene, por favor? Que lo pueda leer. César, date el micrófono. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes les tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínense hasta qué punto era la supuesta adoración del pueblo de Israel, que Dios decía: hastiado estoy, harto estoy, me es abominación. En pocas palabras decía: me da asco su adoración, me da asco lo que vienen y me presentan. ¿Y qué creen? Pues Dios, a través de todo esto, vuelve. Obviamente volvía a enviar profetas, los profetas eran desechados y el pueblo tenía que sufrir las consecuencias. El Señor permitió que otras naciones también conquistaran a Israel. Después de que ya mencionamos el cautiverio en Egipto, ya mencionamos el cautiverio en Babilonia y Asiria, regresan a Israel, pero vuelven al pecado, vuelven a la misma actitud, y el Señor permite que otras naciones también conquistaran a Israel. Estas naciones eran idólatras y adoraban a muchos dioses diferentes. Los griegos, ahora es otro imperio que surge más adelante, los griegos dominaron entonces a Israel. Luego los romanos. Entonces, a través de la historia ha habido muchos pueblos, ha habido muchos imperios que han sido instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo. Han sido instrumento de Dios para que el pueblo de Israel sufra las consecuencias de su pecado. Entonces, por algún tiempo los griegos, por algún tiempo los romanos vencieron a los griegos, dominaron a Jerusalén y toda la tierra, y los romanos obligaron a los israelitas a pagar impuestos a Roma. Muchas cosas le sucedieron al pueblo a consecuencia de su rebeldía. Todo esto era por su rebeldía. Entonces, estamos ya aquí culminando, según nuestro estudio, aunque haría falta profundizar mucho, pero estamos culminando ya el trato de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a través de la ley, a través de los profetas, a través de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel durante el cautiverio. Entonces, hay un periodo de silencio en la palabra de Dios aproximado de unos 400 años, aproximadamente, desde el último libro del Antiguo Testamento, desde Malaquías hasta Mateo. Pero, ¿qué creen? ¿Cuál creen que era la dinámica? Pues la dinámica era la misma. El pueblo de Israel rebelde, Dios les hablaba, el pueblo se arrepentía, Dios tenía misericordia, les salvaba, pero el pueblo volvía a pecar. Y esa era la dinámica. Llegamos al Nuevo Testamento. Llegamos al tiempo en que se vuelve a hablar en la palabra de Dios del pueblo de Israel.
Los israelitas, que eran conocidos como judíos, aquí nada más vamos a ver una serie de distinciones, algunos grupos que surgieron dentro del pueblo de Israel, y ya en la próxima lección vamos a ver con mayor detalle, ya a entrar de lleno a lo que es la historia del pueblo de Israel, del Nuevo Testamento. Los judíos vivían lejos del templo, se construían sinagogas en las ciudades donde vivían. Todos los sábados se reunían en las sinagogas para adorar a Dios. Pasó el tiempo y se formaron distinciones entre el pueblo de Israel. Había varios grupos. Un grupo era los escribas. ¿Alguien ha escuchado hablar de los escribas? Muchas veces hemos escuchado, pero ¿a qué se dedicaban? Había entre los israelitas unos que se llamaban escribas. Ellos se dedicaban a copiar las escrituras, eran copistas de que copiaban, no de que tomaban copa. Ellos se dedicaban a copiar las escrituras. La primera parte de la Biblia estaba escrita y se conoce como el Antiguo Testamento, y ellos las copiaban, era su trabajo. Había otro grupo que se llamaba los fariseos. También hemos escuchado hablar mucho de los fariseos, los cuales eran muy celosos de guardar la ley. Eran pero muy celosos, muy meticulosos de cómo guardar la ley. Los fariseos despreciaban a la gente que no guardaba la ley tal como ellos lo hacían. Si ellos lo hacían de una manera, un ritual así muy específico, muy celoso, pues la gente que no lo hacía como ellos, los fariseos los desechaban, los denigraban incluso, y pensaban que solamente ellos eran perfectos y que solamente ellos eran justos y que solamente ellos guardaban la ley a la perfección. Entonces ellos iban al extremo, guardaban la ley y pensaban que todo aquel que no lo hacía como ellos, pues estaba totalmente mal. Entonces los fariseos se preocupaban mucho por su imagen delante de la gente. Muchos eran orgullosos de su apariencia y orgullosos también de su posición religiosa. Entonces, este era otro grupo. Uno era los escribas, otro los fariseos. Había otro grupo, los saduceos, también hemos escuchado hablar de ellos. Este era otro grupo y ellos se interesaban mucho en la política en ese tiempo. Se involucraban en asuntos ahí con el Imperio Romano. Entraban mucho ahí en asuntos políticos con el Imperio Romano, y al mismo tiempo querían tener influencia sobre el pueblo de Israel. Ellos no creían que hubiera vida después de la muerte, si sabemos ese dato, ¿no? Los saduceos era un grupo que no creían en la resurrección, no creían que hubiera vida después de la muerte. Entonces, había estos grupos dentro de los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, pero había otro grupo, los fieles. Y creo que a veces como que pensamos que no hay este grupo de fieles, pero también lo había. Así como decimos que normalmente el pueblo de Israel desobedecía a Dios, así como decimos que caían en pecado, así como decimos que había rebeldía, en todo momento, en todo tiempo hubo un grupo, un remanente, y por eso también lo escribimos ahí en el título del estudio de hoy. Había un remanente también. En todo momento Dios permitía que hubiera un remanente que era fiel. A pesar de que la mayoría de los israelitas no seguían la palabra de Dios, algunos sí lo hacían. Y eso se vive hasta hoy. A pesar de que lo común es que la mayoría de iglesias se van tras mitos, tras modas, tras cosas vanas, aún hay un remanente que permanece fiel. Y esperamos que nosotros seamos de ese remanente que permanezca fiel. Espero que nosotros podamos ser de ese grupo que anhelamos y que amamos la sana enseñanza de Dios, que amamos la sana doctrina de Dios, y que no nos vamos tras falsas enseñanzas, tras falsos evangelios, tras doctrinas modernas, doctrinas de demonios, como lo dice la palabra de Dios. Porque no se le puede llamar de otra forma. Si no es palabra de Dios, es doctrina de demonios, así de sencillo, así de simple.
Siempre hay un remanente fiel y espero que nosotros seamos de ellos. Ellos, al igual que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David y muchos otros, Esdras, Nehemías, Zorobabel, confiaban en la promesa de Dios de mandar un Salvador. Había un remanente que confiaba y esperaba la promesa de Dios de un Salvador. Ellos esperaban el nacimiento del Salvador prometido y confiaban en que Dios cumpliría su promesa. Unos cuantos de Israel permanecieron fieles a Dios, verdaderamente los que esperaban que Dios cumpliera su promesa de mandar un Redentor. Dios le dio un profeta más al pueblo y por 400 años durante las conquistas hubo un tiempo de silencio, ya que Dios no envió más profetas. Por último, quiero que alguien me ayude a leer Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Y con esto culmina nuestro estudio, nuestro repaso del Antiguo Testamento, y la próxima lección ya se centrará, bueno, la próxima lección es repaso, pero después del repaso ya se centrará en el Nuevo Testamento y el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Quién tiene Malaquías 3:1? Edson. He aquí, yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí viene. He aquí viene. Se refería a su profeta, se refería también al Salvador, y la promesa es: he aquí viene. Y así como en su momento, a través de los profetas, se anunciaba la primera venida del Señor, del Mesías, del Salvador, pues hoy también lo tenemos presente en nuestras vidas. Aunque ya vino una vez, el Mesías ya se encarnó, Dios se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues sigue vigente la promesa de que volverá una vez más, de que regresará. Vino, se hizo hombre, vivió como cada uno de los hombres, cumplió con las demandas de Dios, con la justicia de Dios, murió en lugar nuestro, resucitó, ascendió al cielo. Pero ¿cuál es la promesa ahora? Que Él también regresará. Y Malaquías da la promesa de que vendrá el Salvador del mundo. Lo veremos en las próximas lecciones. Y hoy la promesa también para nosotros es que vendrá el Señor por cada uno de nosotros. Mientras tanto, la reflexión podría ser para nosotros: ¿en qué nos parecemos al pueblo de Israel? ¿En qué nos parecemos a todo esto que vimos? ¿Nos parecemos en los episodios cuando el pueblo de Israel reconocía su pecado y se arrepentía delante de Dios y eran restaurados? ¿O nos parecemos a ellos en la rebeldía de que nos dicen: ve, fíjate, pregunta por las sendas antiguas, pregunta por el camino correcto y anda en él? ¿Será que nuestra respuesta es como la del pueblo de Israel? No, no quiero andar, no voy a andar, no quiero. ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque si nuestra respuesta es no quiero, pues tenemos que prepararnos ¿para qué? Para sufrir las consecuencias. Tal vez ya no vayamos en cautiverio, a lo mejor de un imperio actual de, no sé, de Estados Unidos o de algún país que venga a invadirnos. Pero simplemente con que estemos cautivos en nuestro pecado, es una tristeza, sería una tristeza que estemos nosotros siempre siendo esclavos de nuestro propio pecado y nunca podamos agradar a Dios como Él lo demanda. ¿En qué nos parecemos entonces al pueblo de Israel? ¿Aquel pueblo que peca, que sufre las consecuencias, o aquel pueblo que se arrepiente, que vuelve a Dios y que Dios le tiene misericordia y es restaurado? Espero que llevemos eso en nuestra mente
Y si no estamos en el pueblo que se arrepiente y que obedece a Dios, pues espero que podamos tomar la decisión de hacerlo, de seguir al Señor, de seguir sus ordenanzas, seguir sus mandamientos y ser agradables delante de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nuevamente nos permites abrir tu palabra, ver en ella el consejo tuyo y ver cómo, Señor, tu propio pueblo, que fue testigo de muchos milagros, que fue testigo de hazañas, de grandes proezas, Señor, aún así, Señor, ellos cayeron en la obstinación de su corazón, cayeron en la rebeldía y sufrieron las consecuencias. Pero gracias porque tú les tuviste paciencia y cuando se arrepintieron, tú les restauraste. Pedimos, Señor, que todo esto sea de enseñanza para nosotros. Que todo esto, Señor, quede grabado en nuestra mente, quede grabado en nuestro corazón. Y, Señor, podamos buscar cada día tu perdón, busquemos cada día el agradarte a ti. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por este estudio y pedimos que sigas estando con nosotros. También en la reunión que tendremos en unos momentos, que todo sea dirigido por ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos 20 minutos aproximadamente. Que Dios les bendiga.